Bueno, pues vamos a empezar. Voy a poner PowerPoint. Buenas tardes a todos, todas. Ahora vamos a continuar con la lectura de unas nuevas páginas del cuaderno 4, donde nos habla del capital en general. Ya sabemos que el segundo volumen habla del capital en particular y del capital individual. Pero aquí todo este texto está referido al capital como capital en general. Estas páginas, de la 398 a la 420, pues según nos dice Hiroshi Yoshida, tiene distintos contenidos. El proceso de reproducción mediante el intercambio, la tercera vez que vuelve a reflexionar sobre el proceso de realización del capital, el excedente de producto y excedente de capital y su circulación, su dinámica, la conversión de la ley de la apropiación y la reproducción de la relación de capital. Esas son las partes en las que divide estas páginas Hiroshi Yoshida. Sin embargo, yo diría que realmente hay dos grandes líneas de reflexión en estas páginas. Las primeras, lo que Yoshida llama el proceso de reproducción mediante el intercambio, se centra sobre todo en una reflexión que prefigura lo que luego van a ser los esquemas de acumulación de Marx, que va a desarrollar más detalladamente en el volumen 2 del Capital. El resto, fundamentalmente, es un intento de conceptualizar el capital. Es decir, conceptualizar en el sentido hegeliano, convertir el capital en un concepto. Es decir, en una realidad subjetiva y objetiva al mismo tiempo. Bueno, vamos por tanto a empezar con el proceso de producción, de reproducción mediante el intercambio. Sabemos que estas páginas comienzan señalando, divide Marx la actividad capitalista en cinco actividades, que en realidad son cuatro. Una, supone que hay dos capitalistas que hacen exactamente lo mismo, esto es, que producen bienes de consumo intermedio, o materiales para el proceso de producción, otro capitalista que produce maquinaria, medios de producción, otro al que llama el capitalista E, que produce bienes de consumo obrero, y un capitalista D que produce aquello en lo que se va a utilizar el plusvalor, es decir, lo que en otros momentos denomina básicamente bienes de lujo. Bueno, todas estas primeras páginas van a situar esas cinco categorías de actividad capitalista y cómo se relacionan entre ellos. Bien, parte del supuesto de que todos producen valores del mismo volumen, que tienen una composición orgánica del capital exactamente igual y una tasa de explotación exactamente igual. Desde ese punto de vista, son 5 y un único capitalista. Desde el punto de vista de la ausencia de diferencias en términos de tasa de explotación, tasa de ganancia o composición orgánica del capital. Pero él insiste en la importancia de lo que va a ocurrir con la plusvalía. Lo que constituye la plusvalía es el quinto o los 20 que todos ellos pueden intercambiar por su plusproducto. Si consumieran todo el excedente, toda la plusvalía, estarían al final igual que al principio y no aumentaría la plusvalía de su capital. Si suponemos que solo consumen 10 o un décimo, es decir, la mitad del excedente que se ha generado, la mitad del plusvalor, el mismo productor de plusproducto D consumirá 10 menos y cada uno de los otros 10 menos. En total, por lo tanto, solo habría vendido la mitad de su mercancía, igual a 50. Y no podría recomenzar el negocio como antes. Bueno, este párrafo
que expresa luego también con unos esquemas que vamos a ver. ¿Qué es lo que nos viene a decir? Pues que si todo lo que se obtiene como plusvalía se convierte en objetos de consumo capitalista, no hay reproducción ampliada. Se vuelve a producir exactamente con la misma cantidad de dinero. Ahora veremos que ya en un segundo ciclo ya lo podemos llamar capital, con la misma cantidad de capital con la que se ha iniciado la actividad productiva. Este es, digamos, el esquema general que sigue la explicación, solo que la última fila y la última columna no aparece, la última columna sí, pero la última fila no aparece en la página 400, donde Marx pone este esquema. Dos capitalistas que producen materias primas, 20 táleros los utilizan para pagar a los trabajadores, 40 para materia prima, 20 para maquinaria, 20 es el tiempo de trabajo no pagado, el plusproducto, por tanto, el valor total de la materia prima 1 es 100, de la 2 es 100. El capitalista que fabrica máquinas, lo fabrica máquinas de exactamente el mismo valor que las materias primas, que la mitad de las materias primas, la materia prima de cualquier otro capitalista, valor 100. El capitalista que fabrica los bienes que solo van a consumir los obreros también produce valor por valor de 100, y el plusproducto equivale a 100. ¿Qué es lo que no aparece en la tabla, pero que es obvio dentro de los esquemas de reproducción, que no aparece en la tabla tal como la recoge Marx en los Grundrisse? Pues que la suma de todo lo que consumen los trabajadores, que es su salario, que es 100, 20 del capitalista A, 20 del capitalista B, 20 del C, etcétera. Todo lo que producen los trabajadores coincide con el valor generado en la empresa del capitalista que fabrica los bienes de consumo obrero. Bien. Como sabemos, Marx luego a esto lo va a llamar sectores. Y aquí podemos ver un resumen de esa representación sectorial. Si incluyéramos el concepto sector, veríamos que los tres primeros capitalistas utilizan en conjunto 60 táleros para pagar a los trabajadores, 120 táleros para producir para materias primas que necesitan, otros 60 para la maquinaria, y obtienen tasa de explotación 100%, todos la misma, obtienen un plusproducto, por tanto, jornada de trabajo, la mitad dedicada a reproducir el salario y la otra mitad a producir la plusvalía, obtienen un plusproducto de 60. Suma total 300. El sector 2, el sector de fabricación de bienes de consumo obrero, está compuesto por un único capitalista, ya lo hemos visto antes, y el sector 3 también por un único capitalista. Bueno, resumiendo la actividad del sector 1, sumando a estos tres capitalistas, y lo que más llama para el trabajo, sabemos que es lo que después es el capital variable, la materia prima y la maquinaria, el capital constante, el plusproducto, la plusvalía, y el valor total, la suma de capital constante, capital variable y plusvalía. 60, 180, 60 y 300. Bien. Así como el total de los salarios pagados, 100, tiene que coincidir con el valor total de los bienes, a igualdad de valores y precios, de los bienes generados en el sector de bienes de consumo obrero, el total de las necesidades de capital constante, es decir, de materia prima y maquinaria, 300, tiene que coincidir con el total
del valor de la producción en términos monetarios, 300 táleros, del sector 1, los capitalistas que producen materias primas y máquinas, y el total del plusproducto no puede sino coincidir con el total del valor en términos monetarios producido por el capitalista que produce los bienes en los que se gasta el plusproducto. Bien, por resaltar algunos de los párrafos relevantes de esta primera parte, podemos terminar con esta larga cita de la página 402. La valorización consiste en que cada capitalista, intercambia su propio producto por partes alícuotas de los productos de los otros 4. Que, como veíamos, los podemos simplificar en 3. Y justamente de tal modo que una parte del plusproducto está destinado al consumo del capitalista y una parte se transforma en pluscapital para poner en movimiento nuevo trabajo. La valorización consiste en la posibilidad real de una valorización mayor, producción de valores nuevos y mayores. Resulta claro que aquí que si D y E, de los cuales E representa todas las mercancías consumidas por los obreros y D todas las consumidas por los capitalistas, han producido demasiado. ¿Qué significa producir demasiado? Pues producir demasiado con respecto a la proporción de la parte del capital destinado a los obreros o demasiado con respecto a la parte del capital consumible por los capitalistas, es decir, demasiado con respecto a la proporción en que tendrían que aumentar el capital y a esta proporción se le fija posteriormente un límite mínimo con el interés, entonces la superproducción general tendrá lugar no porque los obreros consuman relativamente demasiadas pocas mercancías o los capitalistas demasiadas pocas de las mercancías que han de ser consumidas, sino porque de ambos se ha producido demasiado. No demasiado para el consumo, sino para asegurar la relación correcta entre el consumo y la valorización. Demasiado para la valorización. En el esquema anterior, por ejemplo en este, recordemos que Marx está diciendo que del plusproducto, 50 se van a destinar a la valorización del capital, es decir, a iniciar el nuevo proceso de producción, el nuevo ciclo de producción, aumentado en 50, es decir, 10 por parte de cada capitalista. Van a empezar no con 20 más 40 más 20, sino con como sería con 10 más, serían 24 y 66 de capital constante. Eso significa que, para que eso pueda ser así, este capitalista tiene que reducir su producción a la mitad. Bien, ya lo decía en la página 401, solo puede vender 50 y los demás también tienen que reducir su consumo a la mitad del plusproducto para poder destinar la otra mitad del plusproducto a la acumulación. Bien, aquí nos dice, además de eso, que si no hay un equilibrio entre los resultados de las distintas ramas y de los intercambios entre en esta matriz de producción que nos ha presentado antes, de una forma todavía un poco arcaica, si no hay un equilibrio, si algún capitalista produce bien mercancías de consumo obrero o bien mercancías de lujo por encima de las necesidades de valorización, entonces va a haber una sobreproducción. En otras palabras,
en una situación dada del desarrollo de las fuerzas productivas, puesto que este desarrollo determinará la proporción entre el trabajo necesario y el plus trabajo, es decir, la tasa de explotación, la tasa de plusvalía, ¿eh? En función del nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Recordemos que en el ejemplo que hemos visto, da por supuesto que todas tienen una tasa de explotación del 100%, se establece una proporción fija, según la cual el producto se divide en una parte que corresponde al material en bruto, la maquinaria, el trabajo necesario, el plus trabajo, y finalmente el plus trabajo mismo se divide en una parte que revierte al consumo y otra que se convierte nuevamente en capital. Vuelve a decir lo que estamos diciendo continuamente, que el excedente total solamente se puede consumir una parte, porque si los capitalistas consumen todo su excedente, pues no hay acumulación, no hay reproducción ampliada. Estos elementos recíprocamente determinados de manera conceptual reciben del intercambio en y para sí una existencia indiferente. Existen independientemente el uno del otro. Su necesidad interna se manifiesta durante la crisis, que pone fin violentamente a la apariencia de su indiferencia recíproca. Como vemos, aquí Marx está hablando de la crisis en términos de desequilibrio, en términos de superproducción, de producción volcada al mercado, que no se vende, que no se, por tanto, que no se valoriza. Para los, como vemos, Marx siempre hay esa doble forma de interpretar la crisis, pero está claro que en el Grundrisse, igual que en las teorías de la plusvalía, su teoría de las crisis es la teoría de la superproducción y del desequilibrio intersectorial. Si A, el fabricante de hilo, solo pudiera vender 180, que es lo que le costó, bueno, ahora dice que la materia prima es hilo, vale. Bien, el ejemplo es el mismo, en términos cuantitativos. Le cuesta 180 porque los otros 20 de su valor es el trabajo excedente. Si solo pudiera vender 180 y de ningún modo pudiera dar salida a 20 en hilo, habría perdido su valor el trabajo objetivado de 20 tálaros. En la medida en que esta necesidad de A derivara de la superproducción de hilo, es decir, supongamos que el capitalista que fabrica la materia prima hilo produce en exceso. El resultado es que tiene que reducir el precio de venta para poder dar salida a su producción. Su producción de 20, que en el ejemplo sigue siendo 200 de valor, solo la puede vender a 180. ¿Qué ocurre? Pues habría tenido lugar una desvalorización general de 20 táleros o una aniquilación de capital por el importe de 20 táleros. Se habría producido una desvalorización general. Y la depreciación general de los precios incluye siempre un aumento del precio del dinero, esto es, de la mercancía según la cual se evalúan todas las demás. Y dice una frase que me parece importante. En una crisis, en una depreciación general de los precios, hasta cierto punto se produce al mismo tiempo una desvalorización o destrucción general de capital. La necesidad de destruir capital está planteada porque en un determinado momento se ha producido en exceso, porque en un determinado momento se ha roto el equilibrio entre las ramas, entre la producción, la inversión y la producción de unas ramas y la demanda que otras ramas pueden hacer de ella, otros capitalistas. La destrucción del capital está expresada como una necesidad para recomponer el equilibrio, no para recomponer la caída de la tasa de ganancia. Esto es importante. La desvalorización puede ser general, absoluta, no solo relativa, como la depreciación.
porque el valor no solo expresa, como el precio, una relación de una mercancía con otra, sino la proporción entre el precio de la mercancía y el trabajo objetivado en ella, o entre una cantidad de trabajo objetivado de la misma calidad y otra cantidad. La destrucción de valor y capital, que se opera en una crisis, coincide con o equivale a un crecimiento general de las fuerzas productivas, el cual no acontece por obra de un aumento real de la fuerza productiva del trabajo. No cabe analizar aquí en qué medida ocurre ese aumento a consecuencia de las crisis, sino por la disminución del valor efectivo de las materias primas, máquinas, capacidad de trabajo, etc. Es decir, está señalando que la caída de los precios unitarios de las mercancías que se produce como consecuencia de la crisis, que a su vez es consecuencia del desequilibrio entre las ramas de producción, la caída de los precios generalizada y, por tanto, la desvalorización. Se vende por un valor menor, un valor monetario equivalente menor que el valor producido. Pues eso lo equipara a un crecimiento general de las fuerzas productivas. ¿Por qué? Pues porque si aumenta la fuerza productiva, el valor unitario de cada una de las mercancías, si el aumento es general, o en las ramas en las que se produzca, el crecimiento de las fuerzas productivas hace que el valor unitario se reduzca y por tanto el precio unitario también se reduzca. Lo que está viendo es que el efecto es el mismo. Los precios caen. Es como si se hubiera producido un crecimiento general de las fuerzas productivas, pero no por un aumento real de las fuerzas productivas, sino por la disminución del valor efectivo de las materias primas, etc. Es decir, por la crisis, por el desequilibrio. Exactamente como si hubiera disminuido el valor real del trabajo, del algodón, etc. O sea, como si hubiesen sido producidos más baratos, merced a una fuerza productiva del trabajo acrecentada. De igual suerte, un crecimiento general y repentino de las fuerzas productivas desvalorizaría relativamente todos los valores existentes, objetivado por el trabajo en un estadio inferior de las fuerzas productivas, y por consiguiente destruiría capital existente, así como capacidad de trabajo existente. Aquí está diciendo, esto es interesante porque se ve como va poco a poco reflexionando, todavía no lo ha desarrollado, el concepto de socialmente necesario, el tiempo de trabajo socialmente necesario. Bueno, ¿qué nos dice? Que si se produce de acuerdo a las condiciones técnicas, desarrollo de las fuerzas productivas existentes, por ejemplo, en el ejemplo anterior, una rama produce valor por valor de 200 táleros, pero repentinamente se produce un aumento de la fuerza productiva del trabajo, ese valor de 200 táleros, esas unidades de hilo o de máquinas o de bienes de consumo obrero, de tejido, de lo que sea, no se van a poder vender a su valor. Se van a tener que vender por debajo de su valor. Por tanto, se desvalorizaría relativamente todos los valores existentes. El otro aspecto de la crisis se resuelve en una disminución real de la producción, del trabajo vivo, a fin de restaurar la relación correcta entre el trabajo necesario y el plustrabajo, sobre la cual, en última instancia, se fundamenta todo. Por consiguiente, de ningún modo es exacto lo que afirma Lord Overstone, como auténtico usurero, según el cual las crisis se resuelven sencillamente en enormes beneficios para uno y tremendas pérdidas para el otro. Es decir, no es un equilibrio de suma cero. Todos pierden. Es interesante cómo en estas páginas, además de adelantar, hacer una reflexión sobre los esquemas de reproducción y los equilibrios en términos de intercambio entre las ramas y los sectores, pues también nos da dos de las características de la crisis. Toda crisis se resuelve en una desvalorización, en un valor que no se puede vender al precio equivalente al valor producido,
en una desvalorización del capital y en una disminución absoluta de la producción a fin de lograr restablecer el equilibrio. Bien, estas son las páginas más comprensibles en una primera lectura pues de todas estas que estamos viendo. Porque las que vienen a continuación tienen, como ya he dicho, como objetivo fundamental construir el concepto de capital en sentido hegeliano, es decir, en dotarle de realidad y de dinámica. Es decir, el concepto tiene que expresar un proceso dinámico necesariamente y también contradictorio. Por eso se habla de proceso de realización del capital, que no es tanto lo que cuando habla del proceso de realización, o Hiroshi Ushida no utiliza el término tal como se suele entender habitualmente en la economía marxista. La realización del capital es el momento en que el capital transformado en mercancía llega a la circulación y en el intercambio se convierte en dinero. Eso también es la realización. Pero aquí Marx está en un elemento mucho más fundamental, hablando del capital en general, y cuando Ushida habla del proceso de realización del capital, en realidad de lo que está hablando es de la conversión del capital en algo real. Y en la filosofía hegeliana, la realidad se expresa en conceptos. Lo que está construyendo es el concepto de capital. Dice Marx en la página 408. El capital, pues, ahora es puesto nuevamente como dinero. Nuevamente. Y el dinero, por consiguiente, en la nueva determinación de capital realizado, no meramente como precio realizado de la mercancía. Primera determinación del dinero, y nos va a hablar de nuevo de las determinaciones del dinero. De la primera determinación del dinero, que recordemos que es la medida, la segunda determinación del dinero, medio de circulación, y la tercera determinación del dinero, el dinero cuando sale de la circulación y se convierte en un ente autónomo. Bien, lo que va a reflexionar en estas páginas, 407 a 410, también en las siguientes, es esto, que el proceso empieza, el proceso de producción capitalista, como un intercambio o una transformación, una metamorfosis de una cantidad de dinero que se utiliza para comprar en el mercado capital y trabajo, para realizar un proceso de producción, producir una mercancía y esa mercancía volcarla en la circulación y convertirla de nuevo en una cantidad de dinero. Una cantidad de dinero incrementada. Porque el valor de esa mercancía incorpora el del tiempo de trabajo no pagado a los trabajadores. Lo que nos va a decir Marx es que cuando ese D', aquí no lo he puesto, retorne esa D', ese capital incrementado, retorne de nuevo al inicio, a iniciar un nuevo ciclo de producción, en ese segundo momento ya no es estrictamente dinero, sino que es capital. Por eso, el ciclo dinero, mercancía, dinero, capitalista, lo podemos llamar ciclo de capital, mercancía, capital. Capital dinerario, capital mercancía, capital dinerario de nuevo, incrementado, valorizado por el proceso de producción. Pero esto ocurre en el segundo momento. ¿Por qué? Porque inicialmente, y lo hemos venido repitiendo en varias páginas, el dinero como tal, antes del capitalismo, en el inicio de la relación capitalista, es puramente dinero. Para convertirse en capital, tiene que valorizarse. Por tanto, salir inicialmente, en un primer momento, en el momento 1, del proceso de producción y de intercambio. Y cuando sale, aunque la forma sigue siendo la forma de dinero,
su sustancia ya no es el oro en el que se expresa ese dinero, su sustancia ahora es el capital. Esa transustanciación es el proceso de desarrollo del concepto tal como lo va a explicar en estas páginas. Primera determinación del dinero, el dinero como medida. Bajo la forma de dinero, este valorizarse se presenta como medido en sí mismo, como teniendo en sí mismo su medida. Segunda determinación del dinero. En esta determinación es capital circulante, del cual nos ocuparemos más adelante. Su resultado como dinero en la determinación de medio de circulación, empero, es el comienzo del acto de producción a partir del capital puesto. Esto es lo que he explicado. Cuando sale como dinero incrementado y se pone de nuevo en el proceso de producción, se pone ya no como dinero, sino como capital. Tercera determinación del dinero, página 409. Como valor autónomo que se comporta negativamente frente a la circulación. Es interesante las palabras que subrayo aquí. Es el capital, pero no el capital que nuevamente pasa como mercancía del proceso de producción al intercambio para convertirse en dinero, sino el capital que bajo la forma del valor que se relaciona consigo mismo se convierte en mercancía y entra en la circulación. En el primer momento, para que el capital emerja como capital, tiene que surgir del proceso de producción. En sentido amplio, es decir, de la producción de la mercancía y de su circulación e intercambio. Pero ahora el capital es puesto al inicio, como un valor autónomo que se comporta negativamente frente a la circulación. Recordemos que la tercera expresión del dinero aparentemente va en contra, niega su existencia casi exclusiva como dinero en la circulación, porque fuera de la circulación el dinero es una pieza de oro. Dentro de la circulación es cuando funciona como dinero. Pero dice, este tercer momento, esta tercera determinación del dinero es fundamental para entender lo que es el capital. Bueno, es decir, lo que nos está diciendo aquí Marx es cómo surge el concepto de capital y cómo en todo concepto tiene que tener, independientemente de poder expresar de distintas formas, una esencia. Y en la filosofía dialéctica, solo lo que es susceptible de ser pensado a partir de su esencia tiene realidad. Las formas, lo que, lo que, lo que solo circula o solo es captable a partir de su forma, no de su esencia, pues es una realidad que pasa, es una realidad fantasmástica, no real. Como dice Hegel, el ser inmediato es una nada. En segundo lugar, lo existente se resiste a que se le asigne un fundamento. Podríamos pensar que el fundamento del capital es el propio proceso de producción, el uso del trabajo vivo y el trabajo objetivado. Pero dice, no, 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 no. El capital es el puro resultado del proceso que emerge de el proceso inicial de producción capitalista y que después empiece ya a funcionar como capital y pone en marcha el propio proceso de producción capitalista. Es decir, no hay ningún fundamento
se explica a sí mismo. Es decir, el sujeto o uno de los sujetos del proceso capitalista es precisamente el capital. Y el capital es real porque crea su propia actividad, el propio proceso de valorización. Para Hegel, lo real es un sujeto que se otorga a sí mismo su objetividad. ¿Qué es cuál es el sujeto? El capital, del que está hablando en este momento. ¿Y cuál es su objetividad? Su expresión ¿eh? Sucesiva y en un proceso metamórfico como una determinada cantidad de dinero, una determinada cantidad de mercancía y de nuevo una determinada cantidad de dinero. Pero ese dinero que antes era el sujeto, ahora ya no, ahora es la objetividad del capital. Valor autónomo que se comporta negativamente frente a la circulación y que se relaciona consigo mismo. Para Hegel, ser sujeto es tener la posibilidad de ponerse frente a uno mismo, de retornar a sí mismo a partir de la posición en la que se encuentra uno. Es decir, reflexionar, por tanto, pensar. ¿Y en qué consiste el proceso de reflexión y de pensamiento? En identificación de las esencias y, por tanto, de los conceptos que nos permiten hacer inteligible la realidad. Como vemos, Marx, en el desarrollo del concepto de capital, está muy apegado a la lógica hegeliana. De hecho, continúa el proceso de conversión en real del capital como concepto. Y dice en la página 409-410. El capital en general, a diferencia de los capitales en particular, veremos en el tomo 2, se presenta primero solo como una abstracción. No una abstracción arbitraria, sino una abstracción que capta la diferencia específica del capital en oposición a todas las demás formas de la riqueza o modos en que la producción social se desarrolla. Trátase de determinaciones que son comunes a cada capital en cuanto tal, o que hacen de cada suma determinada de valores un capital. Y las diferencias dentro de esta abstracción son igualmente particulares, particularidades abstractas que caracterizan toda especie de capital, al ser su afirmación o negación, por ejemplo, capital fijo o capital circulante. Segundo, el capital en general, diferenciado de los capitales reales en particular, es el mismo una existencia real. Primero dice, el capital en general, a diferencia de los particulares, de los capitales en particular, se presenta solo como una abstracción. Y en segundo lugar dice, pero el capital en general tiene una existencia real. Es ley del capital en general. Lo real es lo que expresa la ley, se expresa en forma de leyes. Es ley del capital en general. A modo de ejemplo, que para valorizarse tiene que ponerse de manera doble. Y tiene que valorizarse bajo esta forma doble. Por ejemplo, el capital de una nación particular, que en contraposición a otra representa por excelencia el capital, habrá de prestárselo a una tercera nación para que sea posible su valorización. Este doble ponerse, este relacionarse consigo mismo como con un extraño, en este caso deviene condenadamente real. Mientras que lo universal es por una parte solo una diferencia específica e ideal, es a la vez una forma real particular, al lado de la forma de lo particular y lo singular. Recordemos que en la teoría del concepto de Hegel, el concepto es la unidad de tres momentos. El momento del universal, lo general, de lo particular y de lo singular o individual. Bueno, pues aquí lo que nos está diciendo Marx es que analizando
la primera determinación, o el primer momento, mejor dicho, el primer momento del concepto, el capital en general, ya tiene una existencia real. Porque es reflexivo, se relaciona consigo mismo como con un extraño. ¿eh? Toda cosa, toda cosa a la que le podemos dar un nombre y considerarlo concepto, porque hemos definido su esencia, ya digo, es la unidad de esos tres momentos. Una idea es un concepto que se realiza, para Hegel es el momento de desarrollo del propio concepto. Un proceso por el cual la especie busca suprimir su particularización y busca comportarse en relación a su existencia objetiva como en relación a sí misma. Lo universal es por una parte solo una ideal, pero a la vez una forma real particular, al lado de la forma de lo particular y lo singular. El capital en general es concepto. No tiene que esperar a unificarse con el capital en sentido particular o con los capitales individuales. Bien. En la página 410 a la 17 son unas cuantas páginas en las que, según Osida, volvemos bueno, Marx va a referirse sobre todo al excedente de producto y excedente de capital. Por ejemplo, con esta cita. El plusproducto en su totalidad, la objetivación del plustrabajo en su totalidad, se presenta ahora como pluscapital, en comparación con el capital originario, antes de que él mismo emprendiera este ciclo. Es decir, como valor de cambio autonomizado que se contrapone como a su valor de uso específico a la capacidad viva de trabajo. Autonomización, necesario para poder llevar adelante la reflexión, contrapuesto, no existe realidad que no sea contradictoria, y la necesidad de contraponerse a sí mismo y a un otro para poder identificar su propio lugar. ¿Cuál es el sí mismo al que se contrapone el capital? Nos lo ha dicho antes. La forma, el capital como bajo forma de dinero o el capital bajo forma de mercancía, lo que luego va a llamar en el capital la metamorfosis del capital. Pero ¿a qué otro? ¿A qué otro se contrapone? A la fuerza viva de trabajo, a la que es capaz de generar la objetividad, que luego el capital va a ser subjetiva, del trabajo excedente. No solamente como valor de cambio, no solo al valor de uso, sino a la capacidad viva de trabajo, como poderes ajenos, exteriores, y bajo ciertas condiciones independientes de aquella, como poderes que la consumían y utilizaban, están puestos ahora como su propio producto y resultado. Recordemos páginas anteriores, cuando se inicia el proceso de producción y lo que tenemos al principio es dinero que compra fuerza de trabajo y que compra capital y que inicia el proceso de producción y que todavía no se ha valorizado, por lo tanto todavía no se ha convertido en capital. En ese proceso de trabajo, Marx ha reflexionado muchas páginas, donde analizaba cómo el trabajador domina los instrumentos en términos objetivos, pero en términos subjetivos el capital va a terminar dominando al trabajador. En el proceso, cuando el capital da inicio, ya no el dinero, sino el capital da inicio a un nuevo ciclo de producción, cuando vuelve a ponerse como capital, lo que
se expresaba como dominio del trabajador sobre los instrumentos, del trabajo vivo sobre el trabajo objetivado, se invierte y es el trabajo objetivado bajo la forma de capital el que termina dominando al trabajo vivo. El propio trabajo es producto y resultado, el propio trabajo vivo es producto y resultado del proceso de producción. ¿Por qué? Porque tiene que reproducirse a partir de las mercancías creadas en el propio proceso de producción. Como vemos, en este momento, el sujeto que más está realizando, desarrollando, es el capital, el concepto. Por consiguiente, el nuevo valor es puesto nuevamente como capital, como trabajo objetivado, y entra en el proceso de intercambio junto al trabajo vivo. En esta segunda irrupción del capital, bajo esta forma, bajo la forma de capital, de trabajo objetivado, se aclaran ciertos puntos que en su primera presentación como dinero pasa de su determinación en cuanto a valor a la de capital, eran totalmente nebulosos. Ahora son puestos a la vista a través del proceso mismo de la valorización y de la producción. En la primera presentación, dinero, mercancía, dinero, inicio, primer momento en el que se inicia el proceso de producción, en la primera presentación, los supuestos mismos aparecieron desde fuera, como provenientes de la circulación, como supuestos exteriores para el surgimiento del capital. Por tanto, sin surgir del ser interior de éste, sin poder explicarse a partir del mismo. Estos supuestos extrínsecos aparecerán ahora como momentos del movimiento mismo del capital, de tal modo que éste los presupone como a sus propios momentos, sea cual sea su verdadero origen histórico. Esto es importante. Para Hegel, por lo visto también para Marx, la realidad es de naturaleza conceptual y ella se crea a sí misma, a partir de nada. La verdad, Wirklichkeit, es la realidad que se autodefine y autodesarrolla. Lo otro son meras realidades, Realitäten. Son los dos conceptos que utiliza Hegel. Bueno, aquí, ¿qué es lo que está diciendo Marx? Efectivamente, mi concepto de capital está perfectamente definido, porque inicialmente, proceso histórico, desarrollo histórico del concepto, no desarrollo ideal, una diferencia significativa, inicialmente aparece exterior. Podemos hablar del capital en el primer ciclo, pero con un montón de determinaciones desde fuera. Incluso, es la reflexión que ha hecho antes, señalando que el trabajo vivo es capaz de dominar al trabajo objetivado dentro de los límites del propio proceso de producción capitalista y del tiempo de trabajo que tienen que ejercer, etc. Pero no, ahora no. En esta segunda irrupción, los supuestos extrínsecos han desaparecido. Son momentos del movimiento mismo del capital. El capital se crea a sí mismo, forma parte de la realidad. El valor en su forma universal, como trabajo objetivado y como trabajo objetivado procedente de la circulación, es naturalmente el supuesto universal, que se entiende por sí mismo. Además, el plusproducto en su totalidad, objetivación del plus trabajo en su totalidad, se presenta ahora como plus capital. En comparación con el capital originario, antes de que él mismo emprendiera este ciclo. Está todo el rato insistiendo que inicialmente es una cosa, pero cuando ya se ha producido por primera vez la valorización, la
objetivación en una mayor cantidad de dinero, el resultado del proceso de producción, y esa cantidad de dinero incrementada se utiliza para volver a iniciar el proceso de producción, ya cuenta como capital. Pero insiste todo el rato en la aparición, en la génesis, digamos, lógico-histórica del capital. No está puesto por antelación, sino que está puesto en el proceso histórico de surgimiento del propio proceso de producción capitalista, no en el primer momento, sino cuando se reinicia el ciclo, en el segundo momento. No en el momento originario, sino en el segundo. Es decir, como valor de cambio autonomizado que se contrapone, como a su valor de uso específico, a la capacidad de vida de trabajo. Todos los elementos que se contraponían a la capacidad de vida de trabajo, como poderes ajenos y exteriores y bajo otras condiciones independientes de aquella, como poderes que la consumían y utilizaban, están puestos ahora como su propio producto y resultado. El plusvalor o plusproducto no es otra cosa que una suma determinada de trabajo vivo objetivado. La suma del plustrabajo. Este nuevo valor, que se contrapone al trabajo vivo como autónomo, como participante en el intercambio con ese trabajo vivo, como capital, es el producto del trabajo. Él mismo no es otra cosa que el excedente del trabajo en general por encima del trabajo necesario, en forma objetiva y por ende como valor. Las formas particulares que debe adoptar este valor para valorizarse nuevamente, esto es, para ponerse como capital, son asimismo, pues, únicamente formas particulares del plustrabajo mismo. Permite, por ende, que se pueda recomenzar siempre de nuevo la separación entre las condiciones objetivas y las subjetivas de su autoconservación y autorreproducción. Las condiciones objetivas del plustrabajo se presentan ahora puestas como producto, resultado, forma objetiva, existencia exterior del plustrabajo mismo. Al principio, por el contrario, al trabajo vivo se le presentaba como ajeno, como un hecho que incumbía al capital, que el instrumento y los medios de subsistencia estuvieran disponibles en un volumen que posibilitara realizarse el trabajo vivo, no solo como trabajo necesario, sino como plustrabajo. ¿Qué es en última instancia el capital? Plusvalor. ¿Por qué existe capital? Porque previamente ha habido trabajo vivo no pagado. Por lo tanto, este plusvalor es parte del concepto. O si lo queremos ver así, es también un concepto que se contrapone autónomamente, se autoconserva y se autorreproduce. El ser para sí autónomo del valor frente a la capacidad viva del trabajo, de ahí su existencia como capital, la indiferencia objetiva conservada en sí misma, la ajenidad de las condiciones objetivas de trabajo ante la capacidad viva de trabajo, ajenidad que llega hasta el punto de que estas condiciones de la persona del obrero se le contraponen en la persona del capitalista, como personificaciones con voluntad e intereses propios, esta disociación, separación absoluta respecto de la propiedad, o sea, de las condiciones objetivas de trabajo respecto de la capacidad viva de trabajo, de tal modo que se le contraponen como propiedad ajena, como la realidad de otra persona jurídica, dominio absoluto de la voluntad de ésta, y de tal modo también que el trabajo se presenta ante el valor personificado en el capitalista, o ante las condiciones de trabajo como trabajo ajeno. Esta separación absoluta entre propiedad y trabajo, entre la capacidad viva del trabajo y las condiciones de su realización, entre trabajo objetivado y trabajo vivo, entre el valor y la actividad creadora de valor, de ahí
también la ajenidad del contenido del trabajo respecto al obrero mismo. Esta separación preséntase ahora también como producto del trabajo mismo, como objetivación, materialización de sus elementos propios. El origen del capital es un origen histórico que responde a determinadas formas de organización del trabajo, determinadas obligaciones, en este caso, por ejemplo, del trabajador libre, que tiene que entregar a cambio de un salario, el tiempo y obedecer al patrón, etcétera, surge porque se ha producido históricamente una separación del trabajador respecto a los medios de producción. El trabajador deja de ser propietario de aquello que le permite ser trabajador y aquello que le permite ser trabajador, trabajo vivo, fuerza de trabajo, pasa a ser propiedad del capitalista. De modo que el propio trabajador, que se podía considerar como sujeto anteriormente, es parte de la objetividad que construye el propio capital. El trabajador ya no está puesto externamente, sino que es producido por el propio capital. A través del nuevo acto de producción, el plus trabajo y en consecuencia el plus valor, el plus producto, en suma, el resultado total del trabajo, tanto del plus trabajo como del trabajo necesario, es puesto como capital. Aquí dice en el nuevo, es decir, en el segundo, cuando vuelve a iniciarse, cuando el dinero incrementado, valorizado, por primera vez, vuelve a iniciar el proceso de valorización. A través del nuevo acto de producción, el plus trabajo es puesto como capital, como autónomo e indiferente ante la capacidad viva de trabajo, o como valor de cambio contrapuesto a su simple valor de uso. La capacidad de trabajo únicamente se ha apropiado de las condiciones subjetivas del trabajo necesario. No solo no sale del proceso más rica, sino más pobre de lo que entró. Porque no solo ha establecido las condiciones del trabajo necesario como pertenecientes al capital, sino que la valorización inherente a la capacidad de trabajo como posibilidad de creación de valores, ahora existe también como plusvalor, como plusproducto, en una palabra, como capital, como dominación sobre la capacidad viva de trabajo, como valor dotado de poder y voluntad propios, y contrapuesto a ella, en su pobreza abstracta, inobjetiva, puramente subjetiva. La pobreza abstracta, la irrealidad de qué? Del trabajo vivo, del trabajador como centro del proceso de producción, como ser absolutamente incapacitado para autodeterminarse, para autocrearse, y totalmente sometido a la dinámica del capital, sin poder, y al poder y la voluntad del capital. La capacidad de trabajo no solo ha producido la riqueza ajena y la pobreza propia, sino también la relación entre esta riqueza, que se relaciona consigo misma, ¿eh? Riqueza que se relaciona consigo misma, siempre la expresión de lo que es real, lo que se relaciona consigo mismo, se autocrea y se autoproduce, y la capacidad de trabajo como la pobreza, mediante cuyo consumo la riqueza extrae de sí misma nuevos ímpetus vitales y se valoriza una vez más. Bueno, todo este proceso, toda esta dinámica de creación, de construcción del concepto, del capital, con su esencia, trabajo objetivado, trabajo excedente, plusvalía, todo esto, dice Marx, surgió del intercambio. Por aquello de que algunos dicen que Marx
prestaba mucha atención al proceso de producción y se olvidaba del intercambio. Pues lo Grundrisse es un buen antídoto contra esa afirmación. Es más, el propio concepto, todo esto, la propia realidad del capital surgió del intercambio, en el cual la capacidad de trabajo vivo se intercambiaba por un cuanto de trabajo objetivado. El trabajo vivo se intercambia por dinero, expresión de valor, por, en el esquema de reproducción, por medios de consumo obreros producidos bajo la lógica del capital, por un cuanto de trabajo objetivado. Solo que ahora ese trabajo objetivado, esas condiciones de subsistencia existentes al margen de aquella capacidad, y el autónomo ser al margen de ella, de esas condiciones objetivas, aparece como su propio producto, como puesto por ella misma. Por un lado, como su propia objetivación, y por el otro, como la objetivación de sí misma, en cuanto poder independiente de ella y que la domina merced a la propia actividad de ella. Ha desaparecido, por tanto, la apariencia de que el capital, a partir de la circulación, producía por su parte algún valor. Las condiciones objetivas del trabajo se presentan ahora como producto de este, tanto en la medida en que son valor en general, como por ser valores de uso para la producción. Pero si de esta suerte el capital se presenta como producto del trabajo, también el producto del trabajo se presentará como capital, ya no como simple producto, ni como mercancía intercambiable, sino como capital. Trabajo objetivado como dominio o poder sobre el trabajo vivo. No es el capital el que produce valor. Su esencia es valor, su esencia se produce en la circulación. En la circulación, el capital adopta su forma eh, valorizada, en forma de dinero, pero no es el capital el que ha generado valor, sino el que se ha apropiado del valor, el que domina el proceso de creación de valor, creación que es exclusiva tarea del obrero, del trabajo vivo, en forma de tiempo de trabajo no pagado, plus valor, o en forma de medios para la reproducción del propio trabajo vivo. La división del capital en una parte constante de antigüedad antediluviana con respecto al trabajo y formada por la materia prima de los instrumentos de trabajo, y una parte variable, bueno, en estas páginas 415 y 16, Marx introduce ya con claridad el concepto de capital constante y capital variable. Es una de las primeras veces que lo utiliza las dos de forma tan inmediata tan sintética. Y una parte variable, los medios de subsistencia intercambiables por capacidad de trabajo, aparece ahora como que el propio producto del trabajo, el plus trabajo objetivado, se divide en dos componentes: las condiciones objetivas para la nueva valorización del trabajo y un fondo de trabajo para que se conserve la posibilidad de que ese trabajo vivo, es decir, de la capacidad viva del trabajo en cuanto viva. Pero de tal suerte que la capacidad de trabajo solo puede apropiarse nuevamente de aquella parte de su propio resultado, de su propia existencia bajo forma objetiva, destinada a fondo de trabajo. Solo puede recuperarla de la forma de la riqueza ajena que se le contrapone a ella, a la capacidad de trabajo, siempre y cuando no solo reproduzca su propio valor, sino que valorice también la parte del nuevo capital que representa las condiciones objetivas para la realización del nuevo plus trabajo, para la plusproducción o producción de plusvalores.
en esta cita, aparte de decirnos que el capital se divide en el capital constante y capital variable, para la arqueología de estas categorías, pues es interesante saber de dónde vienen, nos está diciendo que la recuperación de lo que necesita el trabajo vivo y que ha producido el trabajo vivo, pero que tiene que consumir, no utiliza la expresión, pero que tiene que consumir para poder reproducirse, depende, primero, de lo que produce, solo puede recuperar aquello que le permite autorreproducirse como fuerza de trabajo, el fondo de trabajo. Pero ni siquiera esto está garantizado, porque eso depende de que al mismo tiempo haya creado un plusvalor. Si no se ha creado plusvalor, ni siquiera el resultado del proceso de trabajo, de la fuerza de trabajo viva, la objetivación de la fuerza de trabajo viva en productos, ni siquiera está garantizado que una parte de ese producto pueda ser utilizada por el trabajo vivo para seguir vivo. Bien, vamos ya hacia el final del texto. En 2 páginas y media dice Hiroshi Yoshida que Marx nos habla de la conversión de la ley de la apropiación. Veamos ahora las cosas desde el punto de vista del capital. Para la formación del capital 1, es decir, el pluscapital 1, si así denominamos al pluscapital tal como sale del proceso originario de producción, esto es, para la apropiación de trabajo ajeno, de trabajo objetivado ajeno, aparece como condición que el capitalista posea valores, de los cuales formalmente intercambia una parte por la capacidad viva de trabajo. Valores pertenecientes al capitalista, lanzados por él en la circulación y aportados por él a la capacidad viva de trabajo. Se trata de valores que no proceden de su intercambio con el trabajo vivo ni de su comportamiento como capital frente al trabajo. La acumulación originaria de capital. Para que el capitalista se pueda comportar como capitalista, tiene que tener valores objetivados que puede intercambiar por fuerza de trabajo, que le pueda entregar a los trabajadores, al trabajador vivo, bajo la forma de salario, forma inmediata de la cantidad de dinero y forma final, bienes de consumo obrero. Para poder comportarse como capitalista, tiene que tener valores, pero en momento originario, los valores no han sido producidos en un proceso de producción capitalista, porque el capitalista todavía no se ha comportado como tal. Luego, el valor precede al proceso de valorización. Pero en ese momento, en el momento originario, se expresa como dinero, como expresión general del valor. Supuesto del pluscapital 1 eran los valores pertenecientes al capitalista y lanzados por él a la circulación, o más exactamente al intercambio con la capacidad viva de trabajo. El supuesto del pluscapital 2, es decir, cuando el capital ya es capital, cuando el proceso de producción, cuando el dinero, mercancía y dinero, lo podemos entender como dinero capital, mercancía capital, dinero capital, o capital dinerario, capital mercancía, capital dinerario, el supuesto del pluscapital 2 no es otra cosa que la existencia del pluscapital 1. Mira, en el proceso originario se ha generado un excedente, un pluscapital. Ese pluscapital es la condición necesaria para que pueda haber un nuevo ciclo de acumulación. El supuesto del pluscapital 2, el que surge del segundo ciclo, es que al final del primero haya un pluscapital.
O sea, en otras palabras, el supuesto de que el capitalista se ha apoderado ya de trabajo ajeno, sin intercambio. Esto lo pone en situación de recomenzar siempre de nuevo el proceso. La apropiación, basada en trabajo ajeno, se presenta ahora como la condición simple de una nueva apropiación de trabajo ajeno. Dicho de otro modo, el hecho de que se encuentre en posesión del capitalista trabajo ajeno bajo forma objetiva, bajo forma de cosa, mercancía que sale del proceso de producción, ¿eh? Que se intercambia por dinero, una determinada cantidad de oro, bajo la forma de cosa, bajo la forma de valores existentes, se presenta como condición para que aquel pueda apropiarse nuevamente de capacidad de trabajo vivo ajena y por ende de plus trabajo, de trabajo sin entrega de un equivalente. Es decir, el plus capital, el plus trabajo, es precondición, condición previa y producto. En otros momentos en los Gunris ha utilizado más esta expresión. El capital es condición del propio capital previa y producto del propio proceso de producción capitalista. Eso es lo que está reiterando en estas páginas. Y por cuanto este intercambio expresado jurídicamente no presupone otra cosa que el derecho de propiedad de cada uno a sus propios productos y la libre disposición de los mismos, y en la medida, empero, en que la relación entre el pluscapital 2 y el 1 es consecuencia, por ende, de esa primera relación, llegamos al extraño resultado de que el derecho de propiedad se trastueca dialécticamente del lado del capital, en el derecho al producto ajeno o en el derecho de propiedad sobre el trabajo ajeno, en el derecho a apropiarse de trabajo ajeno sin entregar un equivalente, y del lado de la capacidad de trabajo, en el deber de comportarse frente a su propio trabajo o su propio producto como si estuviera ante una propiedad ajena. El derecho de propiedad se trastueca, por un lado, en el derecho a apropiarse de trabajo ajeno y, por el otro, en el deber de respetar como valores pertenecientes a otro el producto del trabajo propio y el propio y el mismo trabajo propio. Este párrafo me parece especialmente brillante para expresar cómo la relación de poder entre capital y trabajo, de capital poderoso y trabajo, capital sujeto y trabajo objeto, forma parte del fundamento mismo de la construcción jurídica del Estado capitalista. Bueno, aquí no habla del Estado, pero de la ley, del propio derecho de propiedad, en el que se basa, como sabemos, pues, en los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El propio derecho de propiedad, el derecho de propiedad tal como se expresa en la relación capitalista, es derecho de apropiación para unos y obligación de respetar y de entregar el producto del propio trabajo para otros. Aquí se trastueca dialécticamente. ¿Por qué? Por lo que dice a continuación. Porque originariamente el derecho de propiedad se presentaba basado en el trabajo propio. La propiedad se presenta ahora como derecho al trabajo ajeno y como imposibilidad por parte del trabajo de apropiarse de su propio producto. La separación radical entre la propiedad y aún más entre la riqueza y el trabajo se presenta ahora como consecuencia de la ley que partía de su identidad. Bien, el apartado de reproducción de la relación capital, pues es muy breve. A la postre, como resultado del proceso de producción y valorización, se presenta ante todo la reproducción
y una nueva producción de la relación entre el capital y el trabajo mismos, entre el capitalista y el obrero. Esta relación social, relación de producción, se presenta, de hecho, como una consecuencia del proceso aún más significativa que sus consecuencias materiales. Y precisamente dentro de este proceso, el obrero se produce a sí mismo como capacidad de trabajo y al capital que se le contrapone. De igual manera que el capitalista se produce a sí mismo como capital y a la capacidad viva de trabajo que se le contrapone. Al reproducir su otro, su negación, cada uno se reproduce a sí mismo. ¿Cuál es la realidad del trabajador? Ser objeto de explotación del trabajo. ¿Cuál es la realidad del capital? Explotar trabajo ajeno. Su propia realidad se define a partir de su relación mutua. Una relación que se expresa como contradicción, que se expresa como dominación, pero que es la realidad última del proceso. No solo el capital en sí mismo como concepto es real, como concepto, por tanto, es dinámico, sino que la relación que se instaura en el proceso histórico y que definimos a través del concepto de capital, esa misma relación es real y dota de realidad al capitalista y al obrero como tales. Y lo que les dota de realidad es esa relación mutua, esa contraposición mutua, esa mutua negación y la relación de poder que subyace a dicha relación. Bueno, pues sí, esto es lo que he podido sacar de la lectura de estas páginas. Si alguien tiene otra lectura distinta, pues que comente algunas cosas o una crítica o algún comentario. Adelante. Si nadie tiene ningún comentario, no sé, si ha podido servir para aclarar unas páginas, por otro lado, bastante embrolladas. A ver, Enrique, ¿quiere comentar alguna cosa? Sí, gracias. Brevemente, me ha parecido muy importante la lectura, muy educativa, a la vez esclarecedora, complicada en un principio con los A, B, C, D, E y la relación de los capitalistas, en fin, pero gracias a la explicación me ha sido claro. Me parece la siguiente parte fundamental. Y comenta que si yo, bueno, yo he leído en otros momentos
la acumulación originaria en las escuelas. Por ahí se empieza muchas veces altuserianamente la lectura de Marx en las formaciones precapitalistas, y recuerdo que por ahí se iniciaba mucho el debate de las lecturas de Marx en la Escuela Nacional de Antropología, donde yo estudié. Entonces, aquí me parece, y ese es mi comentario, en la página 417, cuando dice Marx, en todo caso, para la formación del pluscapital 1, para la apropiación del trabajo ajeno o de los valores en que éste se ha objetivado, se presenta como condición el intercambio de valores pertenecientes al capitalista, lanzados por él en la circulación y aportados por él a la capacidad de trabajo. Se trata de valores, y aquí es donde uno pone luego una interrogante. Bueno, se trata de valores que no proceden de un intercambio con el trabajo vivo ni de su comportamiento como capital frente al trabajo. Aquí Marx está preparando la respuesta en la siguiente lectura, en la acumulación originaria. ¿Pero por qué es importante? Porque así como el tendero dice que su ganancia procede de lo que vende en la tienda, asimismo el capitalista se justifica históricamente diciendo, pues simplemente es porque yo soy rico, yo tengo el capital es mío, o sea, históricamente le pertenece. Por lo tanto, como dices tú y dice la lectura, acaba perteneciéndole todo, la fuerza viva. Pero me parece muy importante enfatizar ahí, porque atañe a toda una discusión política con los defensores del capital, con los defensores del capitalista, con los que no entienden el proceso de explotación a los que somete la sociedad históricamente el capitalismo. Gracias. Gracias, estoy de acuerdo también. Sí, interesante también, bueno, remachar el comentario de Enrique, que aquí Marx está llamando la atención sobre un problema histórico, que es como se ha entendido normalmente el tema de la acumulación originaria. ¿Eh? Cómo se crean las condiciones previas para la acumulación capitalista. Que si la explotación colonial, que si la parcelación del campo, en fin, el famoso debate y lo que aparece en el capítulo último del tomo 1. Pero es también un problema lógico. El problema lógico lo ha resuelto de esa forma, diciendo que en el trabajo 1, en el ciclo 1, en el ciclo originario, lo que entra es dinero. Por primera vez se contrata a los trabajadores a cambio de dinero, no se le entrega dinero a cambio de su producto, pero solamente en el segundo ciclo, cuando ya se ha producido la primera valorización, regresa como capital. O sea que el capitalista inicialmente eh, es capitalista avant la letra, es decir, capitalista antes de ser capitalista. Es un capitalista potencial y luego es un capitalista en acto. ¿Eh? O sea, está ejerciendo como capitalista, pero sin ser capitalista. Cuando vuelve a renovar el proceso, cuando ya ha dominado al trabajador y lo ha convertido en productor de plusvalía, a cambio de la reproducción de su propia existencia, ya se comporta como capitalista. O sea que es, al mismo tiempo, tiene una dimensión histórica, que es la que más se ha resaltado, pero que aquí en los Grundrisse resalta sobre todo la dimensión lógica, conceptual, de los orígenes del capital.
¿Más comentarios? Bueno, pues si estamos de acuerdo, lo dejamos. Recordemos la próxima sesión, la semana que viene. La presentación la va a realizar. De hecho, en la edición alemana, la página siguiente lleva bueno, aquí también lo tiene, aunque con más palabras, que es la acumulación originaria del capital, es con lo que nos vamos a meter la próxima semana. Y en alemán viene con letras bastante grandes. ¿Quién hacía la presentación la próxima semana? La presento yo. De acuerdo. Bueno, pues terminamos entonces así. Gracias por la presencia. A ver, yo tengo una pregunta porque yo sin el libro en la mano me cuesta trabajo. Sí. Lo que sigue es otro tomo, es el tomo 3. No. ¿Existe el tomo 3? Sí, el tomo 3 existe, pero con materiales que no son estrictamente los Grundrisse. En el tomo 3 lo fundamental es la edición primitiva de la contribución, la primera versión. ¿Y eso dónde está editado? En la misma, el siglo XXI. Como los Grundrisse, volumen 3. Y luego, volumen 3. Lo voy a buscar a ver si existe. Sí, existe. Volumen 3. El volumen 3 de los Grundrisse es básicamente con algunas otras páginas sueltas por ahí, pero fundamentalmente es la versión, la primera versión de la contribución, que tiene diferencias notables con la que luego publicó en el 59. Pero yo lo tengo como borrador 2. Los Grundrisse son 2 volúmenes. O sea, el texto del manuscrito este es el volumen 1 y el volumen 2. Lo que pasa es que hicieron un tercer volumen bajo el mismo nombre y formato, pues para meter estas hojas sueltas que había por ahí, de cuestiones económicas también, y el manuscrito esa primera edición de la contribución. Entonces, lo que sigue en la lectura, que dice particularidad del capital, es lo que yo tengo como tomo 2. Exacto, eso ya empieza el tomo 2. Eso es el tomo 2. Todo lo que aparece ahí, particularidad y luego individualidad del capital, todo eso es el tomo 2. Ah, correcto. Ya. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno. Pues hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Adiós. Dale. Saludos. Adiós. Próxima semana.